Cualquiera que sea la cosa que estés esperando, ya sea paz mental, satisfacción, salud, seguramente llegará, pero solo cuando estés listo para recibirla con apertura y gratitud. Solo te quejas de tu vida cuando no está funcionando, y la emoción que sientes ahora te mantiene conectado con el pasado. Nunca haces esto cuando tu vida está funcionando. De todas las características necesarias para una vida feliz y moralmente decente, ninguna supera a la gratitud. Si mantienes esa reacción emocional durante un periodo prolongado de tiempo, tarde o temprano se convertirá en tu identidad, y luego la gente dice, ¿por qué estás tan amargado? La felicidad y la salud son las justas recompensas de vivir con gratitud. ¿Por qué estás tan frustrado? ¿Por qué estás sufriendo tanto? Tu cerebro, en esa emoción, lo que significa que estás en el residuo químico del pasado, va a convocar el evento porque estás emocionalmente conectado a él. Recuerdo la primera vez que leí esto. Dudaba que la gratitud pudiera darme salud y felicidad, pero ahora lo sé de manera diferente. Y vas a decir, estoy así por esa experiencia pasada. Entonces, imagina lo que hago con la gente. Hola y bienvenidos. Espero que te encuentres muy bien, que estés creciendo, que estés expandiendo y que estés llevando tu vida a un siguiente nivel. La imaginación es el taller donde se crea todo. La lógica nos pone en una prisión autoimpuesta. Estamos en una caja que nos impide vivir la vida de nuestros sueños. Todo es lógico hasta que viene un loco que lo hace ilógico. Y eso ilógico luego lo hace lógico. A los hermanos Wright le decían que estaban locos cuando querían crear el avión. A Carl Benz le decían que estaba loco cuando quería crear el primer automóvil. A Thomas Alva Edison le decía que estaba loco cuando quería iluminar todo el mundo. A Guillermo Marconi, sus amigos lo encerraron en un loquero cuando quería comunicar por todo el mundo sin cables. Las personas que son consideradas como locas, que utilizan su imaginación, son las personas que cambian al mundo. Vos podés hacer exactamente lo mismo que cualquier creador, que cualquier inventor, que cualquier músico, que cualquier persona talentosa que conoces. Solamente tenés que dejar libre tu imaginación. Hoy te traigo un video de Bruce Lipton y Joe Dispenza. Este video te va a mostrarte que podés salir de la realidad que estás viviendo, que podés cambiarla y podés crear la realidad que vos quieras. Así que te recomiendo que tengas algo para anotar, para que anotes todas las buenas ideas que te van a llegar. Y te hago una pregunta, ¿qué es más importante, el conocimiento o la imaginación? Albert Einstein decía que la imaginación era más importante que el conocimiento. Las emociones son el producto final de una experiencia. Entonces, ¿reacciono en mi vida? Sí, lo hago. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a reaccionar? Esa es la verdadera pregunta, porque si mantienes esa reacción emocional durante un periodo prolongado de tiempo, tarde o temprano se convertirá en tu identidad. Y luego la gente dice, ¿por qué estás tan amargado? ¿Por qué estás tan frustrado? ¿Por qué estás sufriendo tanto? Tu cerebro, en esa emoción, lo que significa que estás en el residuo químico del pasado, va a convocar el evento porque estás emocionalmente conectado a él. Y vas a decir, estoy así por esa experiencia pasada. Entonces, imagina lo que hago con la gente. Tenemos personas que han sido abusadas, personas que han sido traumatizadas, que han sido agredidas. Tenemos personas que han tenido pasados muy difíciles. ¿Alguna vez me has escuchado decir que vuelvan a visitar el evento? Nunca necesitamos volver a visitar el evento porque, una vez que lo haces, abres la caja. Pero lo que queremos hacer es superar la emoción, porque eso es lo que dura del evento. Si sientas a una persona, ¿qué crees que hará su cuerpo? Va a buscar algo para recrear esa emoción, porque esa es la identidad de la persona. Si inspiro a la persona a sentarse allí y de repente se da cuenta de que está caliente, irritada y su estómago se retuerce, de repente es un grupo de sensaciones, un grupo de sentimientos que siempre han llamado frustración. Pero las diferentes sensaciones, en el momento en que las nombras, se convierten en una emoción. Lo que realmente son solo sensaciones corporales. Es energía atrapada en el cuerpo, por lo que el cuerpo busca regresar al pasado, creyendo que está en el pasado. Entonces, si la persona se da cuenta de que su cuerpo está haciendo eso, y como entrenar a un animal, le permite al cuerpo sentir esa emoción, y luego asentarse en el momento presente. Cuando lo estableces en el momento presente, el cuerpo comienza a confiar en el presente y salir del pasado, y hay una liberación de energía. Luego el cuerpo dice, espera un segundo, ¿qué va a pasar el próximo momento?
Comienza a hacer eso, tratando de anticipar el futuro, y vuelves a colocar el cuerpo en el presente. Cada vez que haces eso, le estás diciendo al cuerpo que ya no es la mente, que tú eres la mente y tu voluntad es más fuerte que el programa. De repente, comienzas a bajar el volumen de esa emoción. Cuando empiezas a romper la adicción a esa emoción, el efecto secundario de romper esa adicción se llama alegría, se llama libertad. De repente, el cuerpo dice, ya no quiero ser atormentado. ¿Eso significa que no deberías lamentarte por las cosas que pierdes? El duelo es un proceso biológico, es una poda neuronal, es una muerte de circuitos, es una muerte de emociones, es la ausencia, un vacío de algo en tu vida. Eso es importante, pero en el duelo, tarde o temprano tienes que llegar a un mayor entendimiento sobre la muerte, una mayor comprensión sobre la pérdida, para poder adaptarte a esas condiciones. Cada vez que me siento con alguien y comienzan a quejarse de su vida, los dejo ir por unos minutos y luego les digo, solo te quejas de tu vida cuando no está funcionando, y la emoción que sientes ahora te mantiene conectado con el pasado. Nunca haces esto cuando tu vida está funcionando. No tengo problema con moverse a través de las etapas de las emociones, pero también sé que lo que una persona realmente quiere, más que cualquier otra cosa, es ser libre. La gente quiere ser libre, y he sido testigo de la transformación en cada cultura, en cada color de piel, cada forma, cada tamaño, cada edad. Lo he presenciado, el mismo resplandor que tiene lugar en la cara de una persona, una luz detrás de sus ojos, una presentación física diferente de su rostro, es evidente. Es real. Esa persona ha trabajado para superarse a sí misma. No es que no debamos sentir emociones, deberíamos sentir esas emociones por completo, y como un niño, superarlas, dejarlas salir y luego dejarlas ir. Cuando somos testigos de personas que analizan su vida dentro de una emoción perturbadora en los escáneres cerebrales, una y otra vez vemos que su cerebro empeora, solo que peor. Yo decía, disculpe Héctor, ¿qué demonios estabas haciendo allí? Oh, me atraparon con mi ex y los niños. Bueno, quiero que sepas que eso está empeorando tu cerebro. Entonces, cuando comienzan a razonar eso y entienden que no les voy a dar la respuesta a sus problemas, porque cuando una persona sufre, ¿qué está buscando? Me están buscando para sacarlos de su sufrimiento. Puedo darles la respuesta correcta a sus problemas, y discutirán en mi contra. Discutirán todo el tiempo. No, pero solo digo, toma el paseo conmigo. Dame 4 días. Dame 5 días, cruza el río. Ve más allá de ti mismo y ve más allá de esa emoción. El recuerdo sin la carga emocional es la sabiduría, y ese es el nombre del juego. Debido a que el alma no puede ir al futuro, no puede crear una nueva aventura, no puede regresar a la fuente si está viviendo una emoción que lo mantiene en el pasado. El alma ni siquiera sabe con qué soñar. No puede porque está viendo el futuro a través de la lente del pasado. Cuando una persona comienza a enfrentarse a sí misma y está sentada allí, tú dices, usted crea su realidad. Está bien. Bueno, entonces voy a pensar en lo que quiero, pero no pueden controlar sus pensamientos. Eso es porque su cuerpo está influyendo en su mente. La única forma en que van a comenzar a liberar energía es quedarse quietos y saber que son Dios, ser más grande que su cuerpo. Cada vez que lo vuelven a colocar en el momento presente, están bajando el volumen a esa emoción, y ahora se convierten en la mente, y el cuerpo ya no es la mente. Cuando el cuerpo finalmente esté libre, verán posibilidades que nunca antes vieron. Lo he visto muchas veces. De repente, todo lo que esa persona quiere hacer es estar en el momento presente y ser más feliz. Quieren más de eso, pero vivir en la culpa, el dolor, la vergüenza o la indignidad. Alguien me dijo que perdió a un ser querido el otro día. Le dije, bueno, está bien. ¿Cuánto tiempo llevas afligido? Oh, alrededor de 1 año. ¿En serio? Bien, supongamos que fuiste tú quien se fue, y estabas mirando a la persona que amabas deprimida durante 1 año. ¿Qué les dirías después de 1 año si realmente los amas? Supéralo y ten una vida feliz. Lo estoy haciendo genial. Hazte feliz. ¿De verdad me amas? Vivir una vida feliz. Ese sería el mayor testimonio de amor mutuo. Porque si estás sufriendo, entonces me estás poniendo duro. Siempre tenemos que actualizar nuestras versiones sobre la realidad, porque es la única forma en que nos adaptamos. No creas todo lo que has leído o escuchado, simplemente puede no ser la verdad. Siempre hay una verdad mayor que tú y yo podemos comenzar a investigar. Seguramente alguien en la eternidad ha tenido problemas similares a los tuyos y a los míos, y lo han superado. ¿Sí o no? Así que estudia a esa persona. ¿Quieres ser rico? Estudia a las personas ricas.
No solo tengas la panacea de que solo te harás rico. Lee sobre las personas ricas y descubre que lo perdieron todo y fallaron miserablemente 20, 50 veces. Pero lo que tenían es una característica, una cualidad en su personalidad, es que eran persistentes. Siguieron cambiando, perdonaron y dejaron ir el pasado, y continuaron. Cuando tenían todo el dinero que querían, nunca se trataba del dinero, se trataba de que podían probarse a sí mismos que podían hacerlo. Tú y yo no somos diferentes a eso, pero si no puedes crear un futuro debido a alguna emoción que te mantiene en el pasado, vas a tener que enfrentarte con esa emoción. Cuando te sientes y tu cuerpo tiene todas esas sensaciones físicas, y se está volviendo vigilante, y quiere levantarse, y quiere moverse, y tú solo vas, ¡guau! Lo estás estableciendo y estás trabajando con eso. Tienes que estar de acuerdo conmigo en que algo más grande en ti está saliendo de ese cuerpo. Algo más grande en ti está despertando. Cuando seas capaz de superar esas emociones, realmente rompes la adicción. ¿No sabes que volverás a tu vida y enfrentarás a la persona que te traicionó? Verás una parte de ti mismo que solías ser, que ya no eres, y no vas a tener nada más que amor por ellos. De hecho, vas a tener compasión por ellos porque te darás cuenta de lo atascados que están, y tú estás liberado y libre. El verdadero perdón es cuando le quitas la atención a alguien porque has superado la emoción. Eso les da permiso para aparecer de manera diferente en tu vida porque te liberaste y los liberaste. De repente, la realidad comienza a desarrollarse de maneras misteriosas, y esa persona aparece y dice, perdóname, estaba tan equivocado. Ya lo has superado y estás como, continúa, hombre. Estoy en una nueva vida. Nunca hubiera estado en esta nueva vida si no me hubieras traicionado. Cualquiera que sea la cosa que estés esperando, ya sea paz mental, satisfacción, salud, seguramente llegará, pero solo cuando estés listo para recibirla con apertura y gratitud. De todas las características necesarias para una vida feliz y moralmente decente, ninguna supera a la gratitud. La felicidad y la salud son las justas recompensas de vivir con gratitud. Recuerdo la primera vez que leí esto. Dudaba que la gratitud pudiera darme salud y felicidad, pero ahora lo sé de manera diferente. Bueno, ¿sabes qué? Toda esa historia que contó Benjamin Franklin una vez sobre la gratitud y la salud, en realidad funciona, y ahora científicamente sabemos por qué. Porque dentro de cada una de nuestras células está la fuente de la juventud. ¿Qué es la fuente de la juventud en la célula? Bueno, es algo llamado telómeros. Los telómeros son partes especiales del ADN. Así que cuando abres el núcleo de la célula, los cromosomas salen. Son 46 cromosomas, 23 de tu madre y 23 de tu padre. Pero, ¿qué es un cromosoma? Es una manga de proteína envuelta en una doble hélice de ADN. Y lo significativo de esto es que los telómeros, como puedes ver en esta imagen de los cromosomas X, E, Y teñidos de rojo, son los extremos del cromosoma. Son los extremos del ADN. Entonces, ¿qué es un telómero? Son extensiones de ADN después de los genes, lo que significa que es una parte del ADN que no programa nada, son solo extensiones de ADN. ¿Por qué tenemos esas extensiones de ADN al final? La respuesta es profundamente simple, y es esta: si entiendes cómo se reproduce el ADN, primero hay una enzima que entra cuando es momento de reproducir el ADN, y esa enzima se llama helicasa. Recuerda que el ADN es una hélice, y la helicasa, que significa enzima, es una enzima que rompe la hélice. A medida que la helicasa avanza por el ADN, lo divide en dos hebras separadas. Como se ilustra en esta imagen, nos enfocamos en una sola hebra y puedes ver dónde están todas las marcas rojas en el ADN. Ahí es donde están los programas de los genes. Pero al final del ADN hay diferentes marcas, y ahí es donde están los telómeros. ¿Por qué deberíamos tener un telómero al final de la hebra de ADN? Al final del ADN hay extensiones que no programan genes, solo son piezas adicionales de ADN. En esta ilustración, la parte roja del ADN es donde están los programas de los genes. Pero al final, la parte verde es la extensión extra llamada telómeros. ¿Por qué tenemos telómeros? La razón más importante de todas es que cuando entra la enzima que copia el ADN, llamada polimerasa, es como un tren que se posa en el ADN como si fueran las vías. A medida que la polimerasa avanza por las vías, deja detrás una copia del ADN en el que estaba escribiendo.
A medida que el tren avanza por la hebra de ADN, crea una pieza duplicada de ADN detrás de él. Así es como se reproduce el ADN. La parte seria es que cuando la enzima llega al final de la hebra, no puede copiar la pieza de ADN en la que está sentada porque en el próximo movimiento la enzima, ese pequeño tren, caerá de las vías. ¿Por qué es importante? Cuando la enzima polimerasa suelta el ADN, la nueva pieza de ADN es más corta que la primera copia. ¿Por qué es relevante? Porque cada vez que se copia el ADN, la última pequeña pieza no puede ser copiada, por lo que cada vez que se copia, el ADN se acorta más y más. ¿Qué sucederá? Cuando se acaben los telómeros, la próxima vez que copies el ADN, cortarás una parte del gen, y ahí es cuando comienzan el envejecimiento, las enfermedades y la depresión, cuando el ADN se queda sin telómeros. Al principio se pensaba que la longitud del telómero determinaría cuánto tiempo podrías vivir, porque determinaba cuántas veces la célula podía dividirse. Un científico en los años 60, llamado Leonard Hayflick, hizo un cálculo. Dijo que si los telómeros tienen cierta longitud y se pierde un pequeño trozo cada vez que la célula se divide, ¿cuántas veces puede dividirse la célula? ¿Por qué es importante? Porque hablamos específicamente de las células madre en nuestro cuerpo, que se dividen todo el tiempo, reemplazando las células desgastadas y rotas que mueren cada día. Las células madre tienen que seguir dividiéndose, y su progenie contribuye a la reparación. Pero ahora hay un problema. ¿Cuánto tiempo pueden durar tus células madre? La simple razón es esta. Cuando las células madre se agotan, en ese momento comenzamos a envejecer muy rápidamente, y es cuando las enfermedades y la depresión se vuelven características. Todo el punto sobre esto con Leonard Hayflick es que hizo un cálculo y dijo, si cuentas el número de divisiones celulares y miras en la vida de un individuo, ¿adivina qué? Un individuo puede vivir unos 120 años. ¡Wow! ¡Qué conveniente! Eso es más o menos el tiempo que vive la gente. Entonces, se creía que nuestra vida estaba determinada por la longitud de estos telómeros. Bueno, sucedió algo emocionante. Una científica entró en escena llamada Elizabeth Blackburn. ¿Y qué vio? Vio que en los extremos del ADN, donde están los telómeros, hay una enzima llamada telomerasa. La telomerasa es una enzima que agrega extensiones al telómero, por lo que si la enzima está funcionando, el telómero puede alargarse más y más. Y pensé, ¿cuál sería la consecuencia de aumentar la longitud del telómero? Pues sí, las células pueden seguir dividiéndose una y otra vez sin quedarse sin telómero de ADN. Entonces, ¿qué cosas activan esa telomerasa? ¿Qué cosas inhiben la telomerasa? Primero, repasemos las cosas que en realidad detienen el funcionamiento de la enzima. Estas son las cosas que te harán envejecer prematuramente y comenzar a expresar todas las características de la enfermedad y la depresión asociadas con el envejecimiento. Y pensé, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, en primer lugar, una mala nutrición. La mala nutrición hará que la enzima deje de funcionar y el envejecimiento ocurrirá mucho más rápido. Luego se pasa a cosas como el abuso infantil, la violencia doméstica y el trastorno de estrés postraumático. Y pensé, ¿por qué eso influye en la enzima? Bueno, piénsalo de esta manera. Cuando las personas son abusadas o viven en un mundo de violencia, ¿cuánto realmente quieren vivir? Hay una historia psicológica subyacente que dice, no quiero estar aquí, la violencia, el estrés, no quiero estar aquí. Esa es una creencia inconsciente, pero adivina qué. Esa creencia detendrá el funcionamiento de la enzima telomerasa y morirás más pronto, de acuerdo con ese deseo de esa creencia. Y hay dos factores muy importantes que también inhibirán la enzima. El número uno es la pérdida de amor, o en realidad, no tener amor propio. La importancia de eso es que sin amor, la vida es más una vida de aislamiento, y ese tipo de aislamiento realmente no anima a nadie a desear vivir más tiempo. Entonces, cuando pierdes el amor o no tienes amor propio, acortaremos nuestra vida. Y luego un factor muy importante que influye en la enzima es no tener propósito. Solo piensa lo que significa. Te despiertas por la mañana sin nada que hacer, sin ningún lugar a donde ir, y de repente, ¿cuál es la retroalimentación? No tengo ninguna razón para estar aquí. Pues bien, es interesante. Esa creencia en la biología de la creencia es el factor que puede apagar la enzima. Por ejemplo, por eso muchas personas, al jubilarse, tienen una vida muy corta después de la jubilación. ¿Por qué?
porque pierden su función, pierden su propósito en la vida, y la retroalimentación del sistema nervioso es, bueno, no estoy haciendo nada, y por lo tanto, inconscientemente, esa persona cancelará la enzima y tendrá una vida mucho, mucho más corta. Y luego las cosas positivas que mejorarán tu vida, te darán una existencia mucho más saludable y más larga en este planeta. Son cosas que activan la enzima. Una buena nutrición y el ejercicio, por supuesto, aumentan nuestra salud. Y esto activará la enzima porque dice que estamos tratando de mantenernos saludables y vivos. La felicidad y la gratitud. Ahora eso es lo más importante. La felicidad y la gratitud significan que amas tanto tu vida que quieres más. Así que inconscientemente activarás la enzima para aumentar y mejorar tu vida. Esto también está asociado con una perspectiva positiva, porque si tienes una perspectiva positiva, significa que estás mirando hacia un futuro. Y de nuevo, la retroalimentación dice que entonces vamos a tener que activar la enzima para tener ese futuro. Y los dos últimos aspectos que mejoran la enzima y te dan una vida larga son muy importantes. Y eso es, nuevamente, tener ese amor propio, apreciarte a ti mismo, lo que significa que estoy disfrutando y apreciando mi experiencia de vida. Y cuando estás enamorado, por supuesto, eso te impulsa a quedarte más tiempo, y eso activará la enzima. Y por último, y lo más importante, es estar al servicio, lo que significa que tienes algo que hacer. Y la retroalimentación del sistema dice, no puedo irme ahora, tengo que estar aquí más tiempo, tengo algo que hacer. Entonces, estar al servicio es una de las cosas más importantes para extender tus telómeros y mantenerte por aquí. En conclusión, la información sobre los telómeros y la telomerasa es muy importante porque representan el equivalente de una fuente de la juventud en cada célula. Y entre tu mente y tus células, la biología de la creencia revela cómo tu conciencia y tus pensamientos pueden extender tus telómeros al activar la telomerasa cuando aprecias la vida, cuando tienes gratitud y cuando estás buscando amor y felicidad en el planeta. Puedes extender tu vida. Es muy interesante. Son muy poderosos para cambiar tu vida y hacerla una de felicidad, alegría y salud durante mucho, mucho tiempo. Pensamos principalmente, el 90% del tiempo, pensamos los mismos pensamientos que pensamos el día anterior. El desafío con eso es que el pensamiento que sigues pensando una y otra vez se convierte en una creencia, y las células nerviosas que se disparan juntas se conectan juntas. Así que, cuanto más se disparan las células nerviosas, más desarrollan relaciones a largo plazo y más se cablean. Cuanto más se cablean, más automáticas se vuelven. Cuanto más automáticas se vuelven, más inconscientes se vuelven. El proceso de cambio realmente requiere volverse consciente de tus pensamientos inconscientes, lo que significa que solo porque tengas ese pensamiento, no significa necesariamente que sea la verdad. Si tienes ese pensamiento y lo aceptas, lo crees, te rindes a él sin analizarlo. Ese pensamiento llevará a la misma elección, lo que llevará al mismo comportamiento, que creará la misma experiencia, que entonces producirá la misma emoción. Las mismas emociones luego impulsan nuestros mismos pensamientos. Con el tiempo, nuestra biología, nuestra circuitería, nuestra química, nuestras hormonas e incluso nuestra expresión genética permanecen iguales porque somos iguales. Entonces, en el proceso de cambio, cuando te enfrentas a esa creencia inconsciente y la haces consciente, la mayoría de las personas se sienten incómodas cuando confrontan ese pensamiento y están deteniendo un proceso automático. Y el cuerpo, que ha sido condicionado para ser la mente porque está haciendo algo una y otra vez que es un hábito, está ansioso por la experiencia porque quiere la emoción asociada con ella, ¿verdad? Entonces, el pensamiento de no ser digno produce el sentimiento de no ser digno. Ese sentimiento, cuando la persona se siente indigna, tiende a causar que la persona piense más pensamientos de indignidad. Solo toma un pensamiento y un sentimiento, una imagen de ti mismo y una emoción, un estímulo y una respuesta. Puedes acondicionar el cuerpo para memorizar ese comportamiento y ese estado emocional mejor que la mente consciente. Entonces, en el momento en que inhibimos ese pensamiento, o en el momento en que nos volvemos conscientes de él y ya no lo aceptamos, hay un anhelo biológico que ocurre en el cuerpo porque el cuerpo ha sido condicionado para ser la mente. Así que el cuerpo comienza a influir en la mente para pensar más pensamientos correspondientes iguales a ese sentimiento. Entonces, aquí viene el asalto. No solo eres indigno, eres todo lo demás que viene con ese sentimiento. Y aquí es donde las personas tienen que decidir si realmente quieren cambiar.
Porque si decides confrontar ese pensamiento y hacer una elección diferente, prepárate porque te vas a sentir incómodo. Se va a sentir desconocido y va a haber cierta incertidumbre porque estás saliendo de territorio familiar. Ahora estás saliendo de lo conocido y entrando en lo desconocido. Ahora es realmente cuando dejas las gradas y te metes en el campo de juego, porque el cerebro inmediatamente mira a su alrededor en su entorno para ver si algo está cambiando porque tú estás cambiando, y ves que nada en tu mundo está cambiando porque en realidad aún no has cambiado por completo. Entonces, en el momento en que buscamos evidencia en nuestra vida y no la vemos, tarde o temprano, la mayoría de las personas aceptan ese pensamiento, lo que lleva a la misma elección, que crea el mismo comportamiento, que crea la misma experiencia, que produce el mismo sentimiento. Luego dicen, oh, esto se siente bien para mí, esto se siente familiar, porque acabas de regresar a tu yo conocido. Creo que cuando las personas realmente quieren decidir cambiar y se vuelven tan conscientes de esos pensamientos inconscientes, nunca volverían a volverse inconscientes a ellos. Ese es el momento en que el cuerpo está siendo reacondicionado a una nueva mente. Si inhibes esa elección que lleva a ese hábito o ese comportamiento, un hábito es cuando has hecho algo tantas veces que el cuerpo sabe cómo hacerlo mejor que el cerebro. Ahora estás deteniendo al cuerpo de estar en su automatización, en piloto automático. Y si el cuerpo está anhelando el sentimiento de indignidad, y tú estás deteniendo al cuerpo de sentirse de esa manera, y eres consciente en tu vida de cómo hablas, eres consciente en tu vida de cómo te sientes y estás verificando diciendo, ¿realmente quiero sentirme así? Este es ese río de cambio donde estás pasando del yo antiguo al yo nuevo. Entonces tiene sentido que si esos principios y la biología funcionan de esa manera, en realidad podrían funcionar a nuestro favor. Entonces, si dijeras, de acuerdo, me voy a sentar por unos minutos, voy a ser tan consciente de mi yo inconsciente, mi personalidad inconsciente, que la victoria hoy no sería volverme inconsciente a esos pensamientos, comportamientos y emociones. De acuerdo, déjame familiarizarme tanto con ellos que no me vuelva inconsciente. De acuerdo, ya lo tengo claro. ¿Qué pensamientos quiero activar y cablear en mi cerebro? Y si una creencia es un pensamiento que sigues pensando una y otra vez con intención y con atención, activarás esa corteza prefrontal y le asignarás significado al acto, y comenzarás a instalar nuevos circuitos en tu cerebro. Si sigues haciéndolo una y otra vez, se volverá más cableado, se volverá más automático, y ahora estás instalando una nueva creencia de que eres digno de amor, eres digno de abundancia, eres digno de sanar, lo que sea. Ese es el pensamiento en el que quieres creer. Y cuando más importa es cuando es más difícil, porque si no tienes los circuitos en su lugar, volverás a los programas antiguos, ¿verdad? Entonces, si dijeras, ¿cómo voy a estar en mis llamadas de Zoom hoy? ¿Cómo voy a estar en el tráfico hoy? ¿Cómo voy a estar con mi ex, mis compañeros de trabajo? Y comenzarás a pensar y ensayar cómo vas a actuar en ciertas situaciones. El cerebro en realidad no sabe la diferencia entre la experiencia de la vida real y lo que estás imaginando. La investigación sobre el ensayo mental muestra que el cerebro parecerá, con el tiempo, que ya ha tenido la experiencia y está vacante de la experiencia. Ahora sigue activando y cableando esos circuitos y comenzarás a comportarte de esa manera. Así que ahora estás instalando circuitos para usar en tu vida para que tus comportamientos coincidan con tus intenciones. Si dijeras, ¿cómo se sentiría sentirse digno de amor? ¿Cómo se sentiría estar agradecido por la vida? ¿Cómo se sentiría ser digno de abundancia? Y dijeras, voy a enseñar a mi cuerpo emocionalmente cómo se siente esto antes de la manifestación del evento. No estás esperando que tu vida cambie para sentirte digno. En realidad estás cambiando tu vida al volverte digno. Estás generando abundancia, estás generando amor, estás creando una emoción elevada. Ahora, nuestros datos son tan convincentes porque cuando realmente comienzas a elevar tu estado emocional y puedes realmente concentrarte en esas emociones elevadas, tu cuerpo es tan objetivo que en realidad cree que está viviendo en un entorno completamente nuevo antes de que el entorno cambie. En otras palabras, el cuerpo cree que está en ese nuevo futuro, y si el entorno señala el gen y lo hace, y el producto final de una experiencia en el entorno es una emoción, en realidad estás señalando genes antes del entorno, y tu cuerpo comenzará a ser condicionado a una nueva mente. Ahora piensa en esto. Si hicieras eso todos los días, la palabra meditación literalmente significa familiarizarse con. Te familiarizas con tu viejo yo, te familiarizas con tu nuevo yo y dices, no me voy a levantar hasta que sienta este sentimiento. Y luego dirías, quiero poder traer este sentimiento cuando quiera. Voy a seguir recordando este sentimiento una y otra vez. Solo toma un pensamiento y un sentimiento, una imagen del futuro y una emoción, un estímulo y una respuesta. Puedes acondicionar tu cuerpo para creer que está viviendo en una vida completamente nueva. Y cuando sientes las emociones de tu futuro, algo increíble sucede.
Ya no estás en falta o separación. Entonces, ya no estás buscando el evento para quitar ese sentimiento de falta o separación. Tu cuerpo en realidad cree que está en el evento. Y entonces no lo estás buscando. Sientes que ya ha sucedido. Prepárate porque ahí es cuando tu vida comienza a cambiar. Y así hemos descubierto que si realmente practicas esto y te sumerges en esa experiencia por completo durante 7 días, la cantidad de cambios metabólicos y biológicos que tendrán lugar en tu cuerpo serán tan significativos que tu cuerpo en realidad creerá que está viviendo en ese futuro. Y sin embargo, la mayoría de las personas que vienen a nuestros talleres están literalmente en un salón de baile. No hay nada realmente emocionante ocurriendo en el entorno, pero sus cuerpos creen que están viviendo en una vida completamente nueva. Y entonces, un pensamiento lleva a una elección, lo que lleva a un comportamiento, que crea una experiencia, que produce una emoción. Entonces, nueva información, nuevo conocimiento te lleva a pensar de manera diferente. Si puedes recordar ese conocimiento y comenzar a tomar una elección diferente porque quieres experimentar la verdad de esa información, tendrás que comportarte de manera diferente. Y cuando ocurre la experiencia y sientes el sentimiento de tu abundancia o riqueza, te garantizo que querrás seguir haciendo del proceso de cambio algo consistente en tu vida. La primera parte de esa pregunta es un experimento, ¿verdad? Es un experimento. La vida es un experimento. Así que si tu personalidad crea tu realidad personal y tu personalidad está compuesta por cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, si sigues pensando de la misma manera, sigues actuando de la misma manera y sigues sintiendo de la misma manera, tu vida va a permanecer igual porque tú eres el mismo. El experimento es, está bien, déjame empezar a pensar de manera diferente. Así que tengo que recordarme a mí mismo cómo quiero pensar y tengo que recordarme a mí mismo cómo ya no quiero pensar para no volverme inconsciente. Déjame recordarme cómo voy a comportarme para que mis comportamientos realmente coincidan con mis intenciones. Y déjame recordarme cómo me voy a sentir si logro tener éxito en ese día. Entonces, debería haber algún cambio en mi vida. Este experimento, y si no cambia, eso no significa que la ley no funcione para ti. Es solo que aún no eres tan bueno. Solo tienes que seguir practicando, ¿verdad? Así que el acto de desconectarte de tu vida lo suficiente como para recordarte a ti mismo quién quieres ser y quién ya no quieres ser. Ese experimento es entonces el experimento llamado vida. Ahora, no es que reacciones, la pregunta es ¿cuánto tiempo vas a reaccionar? Esa es la verdadera pregunta porque, quiero decir, yo reacciono todo el tiempo. Todos lo hacen. Pero si vas a quedarte allí y vas a vivir en ese estado emocional, verás la vida a través de ese lente de esa emoción. Los sentimientos y emociones son el producto final de experiencias pasadas y podemos recordar mejor las experiencias porque podemos recordar cómo se sienten. Cuanto más fuerte es la emoción que tenemos hacia alguna experiencia en nuestra vida, más alterados estamos por dentro. El cerebro congela un marco y toma una instantánea, y eso se llama memoria a largo plazo. Esa imagen se graba neurológicamente en el cerebro. Entonces, lo que la mayoría de las personas no sabe es que cada vez que recuerdan ese evento, ese trauma, esa traición, esa pérdida, lo que sea, están produciendo la misma química en su cerebro y cuerpo como si el evento estuviera ocurriendo. Entonces, lo que sucede con el tiempo es que ese proceso condiciona al cuerpo a literalmente vivir en el pasado. Así que, si una persona vive con el mismo sentimiento familiar todos los días, ya sea culpa, indignidad, dolor, sufrimiento, victimización, depresión o lo que sea, es muy importante que se enfrenten a ese estado emocional, porque están enfrentándose a lo conocido. La pregunta fundamental para esa persona se convierte en, ¿es posible entonces sentir una emoción diferente? Ahora, si no puedes sentir una emoción diferente a la que estás acostumbrado a sentir, eso te debería decir mucho sobre esa emoción porque va a influir en tus mismos pensamientos. La investigación que hemos hecho una y otra vez es que la única manera en que realmente vas a reprogramar tu cerebro para que trabaje a tu favor es que tienes que aprender a regular tus ondas cerebrales. Y sabes, por supuesto, que los patrones de ondas cerebrales beta son patrones de pensamiento. Es la mente analítica, son nuestras facultades críticas. Estamos en beta ahora mismo. Somos conscientes de nuestros cuerpos. Somos conscientes del entorno. Somos conscientes del tiempo. El neocórtex está activado. Es lo que nos conecta con la realidad tridimensional. Es el asiento del yo autobiográfico. Hay muchos circuitos allí de cosas que has aprendido intelectualmente y cosas que has experimentado en tu vida. Así que, en su mayor parte, es un repositorio del pasado, ¿verdad? Y así, el 90% de esos pensamientos que pensamos siendo los mismos pensamientos que el día anterior, tienden a convertirse en programas automáticos y se vuelven más subconscientes y más inconscientes. Entonces, para que podamos empezar a cambiar esos programas, tenemos que entrar en el sistema operativo. La única manera de hacerlo es ralentizando nuestras ondas cerebrales en ese neocórtex pensante. El desafío para la mayoría de las personas es que tienen tantas demandas en su vida, tienen tantas respuestas emocionales a las
las circunstancias en su vida que están viviendo en un estado de estrés y viviendo en un estado de supervivencia. En un estado de estrés y supervivencia no cierras los ojos. Tienes que mantener la vista en la pelota. Tienes que mantener tu atención en el entorno exterior. Así que sus cerebros tienden a trabajar en un patrón de ondas cerebrales más alto. Un patrón de ondas cerebrales beta de nivel medio o alto. Es como conducir tu auto deportivo en primera marcha. Es mucha energía para el cerebro. Así que aprender a regular y ralentizar tus ondas cerebrales es algo en lo que hemos estado muy interesados. Cuando enseñas a las personas a hacer eso, puede convertirse en una habilidad. Y cuando el cerebro empieza a relajarse y se mueve menos hacia ese parloteo que ocurre en tu cerebro y más hacia un estado imaginativo, el cerebro ve en imágenes y figuras, es más creativo, estamos entrando en ese estado alfa. Así que ahora la puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente se abre mientras pasamos más allá de nuestra mente analítica. Y nuestra mente analítica es lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente. A veces, cuando ralentizas tus ondas cerebrales y entras en alfa, estás entrando en el sistema operativo y ahí es donde puedes reescribir un nuevo programa. Ahí es donde puedes ensayar un nuevo guión. Ahí es donde puedes comenzar a planificar tus comportamientos de una manera intencional. Si no puedes cambiar tus ondas cerebrales, entonces es como tu computadora corriendo sin control con todos esos programas y tú gritándole para que se detenga, no estás en el sistema operativo. Algunas personas pueden llegar al punto en que están tan relajadas que el cuerpo está en un sueño ligero. Y sin embargo están conscientes y despiertas. Ahora están en este patrón de ondas cerebrales, teta y en teta. Ese es un estado hipnótico. Somos muy sugestionables a nuestros pensamientos. Somos muy sugestionables a la información en ese estado. Y ese estado es donde vemos que ocurre el mayor cambio. Entonces, la persona puede literalmente cambiar desde adentro hacia afuera cuando aprende a entrar en el sistema operativo. Ahora se complica porque cuanto más fuerte sea la emoción que sientes hacia ciertas personas o problemas en tu vida, más atención les prestas. Y donde colocas tu atención es donde colocas tu energía. Así que, desde un estado puramente biológico, así como cuántico, podríamos decir entonces que estás usando a esa persona o esa circunstancia para reafirmar tu dependencia de sentir esa emoción. Así que tienes que odiar a tu enemigo, y si tu enemigo muere, encontrarás a otra persona a quien odiar, porque esa es la respuesta. Así que el cuerpo es el animal, ha sido condicionado de cierta manera, y si ha estado haciendo algo y sintiendo algo durante un periodo prolongado de tiempo, hay una modificación de sus sitios receptores. Está necesitando esos estados emocionales. Entonces, en el proceso de cambio, prepárate porque te vas a sentir incómodo gran parte del tiempo. Ahora la pregunta es, ¿quieres quedarte allí? Entonces, la mayoría de las personas piensan que no tienen ningún control sobre su estado emocional. Piensan, soy así y me siento así. Bueno, en realidad podemos mostrar a las personas que eso no es la verdad. Cuando es más difícil es cuando más importa. Y si eres capaz de realmente trabajar y entrenar a tu cuerpo como entrenas a un animal, para dejar de sentir de una manera y empezar a sentir de otra manera. Si crees que eres un ser eterno, supongamos eso, quiero decir, la mayoría de las religiones hablan de que somos eternos y la mayoría de las corrientes de pensamiento, solo unas pocas no lo hacen. Ya sea que vayas al cielo o al infierno, al nirvana o estés en la rueda, probablemente estarás por aquí durante mucho tiempo. Ese momento importa tanto a la luz de la eternidad, porque ese es el momento en que decides no ser más definido por tu pasado. ¿Por qué estás siendo definido por tu pasado? Porque las emociones son un registro del pasado. Entonces, si estás sintiendo esa emoción, tu cuerpo cree que está de vuelta en esa misma experiencia del pasado. Así que, cuanto más conocimiento tenemos y comprendemos que esas emociones, justificadas o no, no están dañando a ninguna otra persona más que a ti. Porque los efectos a largo plazo de vivir en esos estados emocionales, esos estados de supervivencia, en realidad están desregulando genes y creando enfermedades. Tarde o temprano tendrás que preguntarte, ¿es esto amoroso para mí mismo? Y el perdón es solo cuando superas la emoción, quitas tu atención de esa persona o ese problema, te estás liberando a ti mismo y los estás liberando a ellos. Así que las personas hacen lo mejor con lo que creen que tienen disponible. Esa es mi creencia. Y si no eres consciente de que puedes controlar tus estados emocionales, dependerás de algo externo para hacerlo. Ya sea un juego de computadora, un programa de Netflix o una droga, lo que sea que necesites para que ese sentimiento desaparezca, dependiendo de tu mundo exterior. Y creo que eso es una hipnosis, un condicionamiento. Enseña a las personas que realmente pueden regular y cambiar sus estados emocionales. Les das las herramientas para literalmente entrar en un nuevo futuro.
Así que ese proceso, por supuesto, es extremadamente incómodo y la pregunta es ¿cuánto tiempo vas a permanecer en ese estado emocional? Y el 50% de la historia que la mayoría de las personas cuentan sobre esa experiencia pasada ni siquiera es la verdad, porque están inventando cosas y lo hacen para justificar por qué no han cambiado desde algún evento pasado. La mayoría de las personas llegan a un punto en su vida donde alcanzan una crisis, una enfermedad, un diagnóstico, una pérdida o una traición donde finalmente dicen, vaya, es hora de cambiar. Creo que el cambio es un proceso continuo y cuanto más cambiamos, más deberíamos ver evidencia en nuestra vida que lo haga emocionante. Para quitar el sentimiento, ¿verdad? Sí. Así que seamos muy claros porque creo que es importante que la gente entienda de lo que estamos hablando. Por favor, el estrés y vivir en supervivencia son tan importantes. Nombra esas emociones porque la ira, la frustración, el control, el odio, la envidia, los celos, la inseguridad, la indignidad, la culpa, la vergüenza, el sufrimiento, la depresión, todas esas son derivadas. Esas son emociones derivadas de las hormonas del estrés. Y la psicología llama a esos estados normales de conciencia. Esos son estados alterados de conciencia porque en el estrés la fisiología es que estamos fuera de homeostasis, estamos fuera de equilibrio porque percibimos alguna amenaza, algún peligro, alguna emergencia. Cuanto más fuerte sea la emoción que sientas hacia cualquier factor estresante en tu vida, más atención le prestarás. Y con el tiempo, entonces, tienes que mantener tu atención en todos los elementos importantes de tu vida. Te sientas a meditar y cuando estás viviendo en estrés y en supervivencia, solo hay 3 cosas importantes en ese momento. Tu atención está en tu cuerpo porque tienes que preservarlo. Tu atención está en algo en tu entorno. ¿Y qué hay en tu entorno? Personas, objetos, cosas, lugares. Y estás muy preocupado por el tiempo. Cuando estás en estrés y en supervivencia, el cerebro entra en un modo predeterminado y naturalmente intenta predecir el próximo momento basado en lo que ha aprendido en el pasado. Así que siempre intenta prever el futuro basado en tu memoria del pasado. No puedes estar en el momento presente, ¿verdad? Nuestro modelo de cambio, lo que descubrimos es que la única manera en que una persona puede cambiar es cuando va más allá de su cuerpo, más allá de todos los elementos de su entorno y más allá de esa fusión predecible del pasado familiar. Se hunden en el momento presente, que es lo desconocido. Si no puedes hacer eso debido a las hormonas del estrés, la mayoría de las personas se sentarán y dirán, está bien, voy a cerrar los ojos. Voy a comenzar este proceso en el que voy a ensayar cómo voy a hacer hoy. Y empiezan a pensar en su teléfono celular, empiezan a pensar en todos sus correos electrónicos, y empiezan a pensar, no puedo meditar, hay algo mal en mí, es culpa de mi madre. Y realmente creen que ese pensamiento es la verdad. Luego se levantan y realmente lo reafirman y dicen, no puedo meditar. Durante todo este mes voy a estar dando sesiones de coaching gratuitas. Así que si querés llevar tu vida a un siguiente nivel y cambiar tus resultados, escribe en los comentarios coaching. Si te gustó este video, te recomiendo el video de acá. Te va a encantar.